Muy buenos días, mis hermanos, muy buenos días, qué bueno que estén aquí. Otro día más, en el día del Señor vamos a seguir meditando en las Escrituras y recordando estas fechas de Semana Santa. Vamos a empezar a compartir una serie de temas de lo que Jesús hizo en la cruz. Lo más importante que Jesús hizo en la cruz es que Él nos ha salvado. Pero antes de eso, ¿qué? Él nos perdonó nuestros pecados, Él nos redimió de nuestros pecados, Él nos selló en un nuevo pacto, Él nos dio vida eterna, Él nos ha justificado, Él mismo nos ha reconciliado con Dios, Él perdonó nuestro pecado, Él abrió un camino hacia este lugar santísimo. Podemos llamarnos ahora un pueblo de Dios y hay que tener en cuenta, mi amado hermano, que nada ni nadie nos puede separar de Dios. A Él sea la gloria. Jesucristo es el que vive, el que reina por los siglos de los siglos. Dios en su eterna misericordia le plació darnos vida. Y hoy, para este día, el tema es me salvó. Jesús me salvó. Antes que todo, como una introducción, quiero que sepas, la puerta de la perdición entró a la humanidad, o se abrió a la humanidad por la desobediencia de Adán. Cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos rompieron y desobedecieron una orden directa de Dios. Es algo que Dios había establecido, que no comieran de ese fruto, pero cuando Eva fue seducida por la serpiente, comió de ese fruto y también compartió con su marido, y ambos cayeron en desobediencia, ambos cayeron en transgresión contra lo establecido por Dios. Y de esto debemos aprender algo, mis amados hermanos. La desobediencia trae una consecuencia. Debemos aprender. Dios no ha salvado a todos. Entonces lo maravilloso de Dios es que haya salvado a algunos. A Dios dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dios ha salvado a algunos, y eso es lo grandioso de Dios, porque nosotros, a consecuencia del pecado, merecíamos el destierro. ¿Cuál fue la desobediencia? ¿Cuál fue la consecuencia de la desobediencia? Es la ira de Dios sobre toda la creación. Quisiera que me acompañes a Romanos capítulo 5, verso 12. Dice así las Escrituras: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Toda la creación está constituida pecadora ante los ojos de Dios. Todos merecían el infierno, todos merecen el destierro. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está en Romanos 6:23. Entonces, a causa de ese pecado, toda la creación estaba condenada al infierno. La Biblia lo dice muy categóricamente. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir, separados de Dios. Prácticamente estábamos expuestos a la ira de Dios. Pero Dios muestra su amor eterno, muestra su misericordia y nos provee de un Salvador. Su nombre es Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias a lo que Jesús hizo en la cruz hace más de 2000 años, hoy muchos tienen la esperanza de una vida eterna al lado de nuestro Señor. Y yo creo que eso es trascendental, que todos podamos entenderlo. A veces no nos gusta involucrarnos en la obra del Señor, pero yo digo, buscamos la vida eterna. Jesús en su eterna misericordia nos ha dado. ¿Sabes a qué vamos a estar nosotros con Jesús? ¿O sabes qué vamos a estar haciendo? Dice la Biblia que nosotros vamos a estar en la alabanza, adorándolo a Jesús de día y de noche por toda la eternidad. Entonces, desde que tú vienes a la iglesia, tú tienes que tener un corazón de adorador. Un adorador no es el que alza las manos y canta coritos. Un adorador es el que pone en primer lugar a Jesús, el que se niega a sí mismo, el que toma su cruz y le sigue. Entonces, gracias a Dios, gracias a Jesucristo, que desciende a la tierra
nosotros fuimos alcanzados. En Romanos 5:15 dice así: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, por la transgresión, por la falta, por el pecado de ese uno murieron muchos, dice la Biblia, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre que es Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es el don? Es un regalo de Dios, mi hermano. Ahora en Cristo recibimos mucho más de lo que perdimos en Adán. Ahora todos los que creemos en Cristo somos más que bendecidos. Somos más que bendecidos. Pero ¿qué es lo que demanda nuestro Señor? ¿Qué es lo que demanda Dios? Que creamos en su Hijo Jesucristo. Que creamos en Él. Que creamos en lo que Él hizo en la cruz, el sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto. Él fue el sacrificio perfecto. Él entregó su vida por nosotros. Él entregó su vida para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, dice las Escrituras en Juan 3:16. Mira, hablando de los creyentes antes de la llegada de Cristo, Hebreos 11:13 dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino, dice, que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todos ellos que murieron en la fe sin haber recibido lo prometido, por su fe fueron justificados. Ahora, tú ya recibiste lo prometido, ya vino el Mesías, Él ya se entregó por ti. Entonces, ahora tú eres más que bendecido en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, el pecado de un hombre, por lo cual el mundo fue condenado, no se compara con ese regalo de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que a través de Él nosotros somos justos, los que hemos creído. Somos justificados. Ahora mira aún más claro. Un solo acto de transgresión hundió al pecado a toda la humanidad. Pero un acto de obediencia, o sea, la muerte de Cristo en la cruz, hizo posible que la raza humana pueda salvarse. La muerte sustitutiva de Cristo en la cruz nos ha hecho aceptos ante el Dios Padre Todopoderoso. A Él sea la gloria. Jesucristo es el único digno de toda alabanza. Jesucristo es el único digno de toda honra. Él nos ha rescatado. Él vino en rescate por nosotros. Él nos ha salvado. Recapitulando, vamos en Romanos 5:19, por un hombre entró la condenación y por otro la salvación. Dice la Biblia en Romanos 5:19, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también, note esto mi amado hermano, por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Tú sabías? Saliendo un ratito del tema, ¿tú sabías que por tu obediencia y por tu testimonio, tus hijos podrían recibir a Jesús y salvarse? Claro, mi amado hermano, te presentan a Jesús en tu vida, Jesús en un acto de misericordia y amor, te da la salvación, ahora empieza una vida, un camino de santificación en tu vida, ahora tú eres un testimonio fiel de Cristo en la tierra y los que te rodean van a aceptar a Jesús y van a buscar de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es luz. Y tú vas a ser luz ante tu familia, ante tus amigos, ante tus hijos. Entonces por tu testimonio muchos se pueden convertir, mi amado hermano. Mire lo que dice en Efesios capítulo 2, verso 5. ¿Cuál era nuestro estado? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Cada vez que la Biblia menciona la palabra gracia hacia el hombre, ella nos hace notar de ese inmerecido regalo. De ese inmerecido regalo que Dios nos ha mostrado a nosotros, motivado por el simple afecto de su amor y la preocupación de su parte que tiene hacia nosotros. Dios está preocupado porque ve una nación que de labios, honra a su Hijo.
pero su corazón está alejado de su Hijo. Dios está preocupado porque ve que muchos cristianos están siendo engañados. Ellos mismos se están engañando porque no aman como debieran amar a Jesús. Quizás hay muchas personas que han tenido una mala doctrina, mala enseñanza, quizás, no sé. Pero si Dios te está dando la oportunidad de que tú le conozcas tal como es, yo pienso que deberías reconsiderarlo. Dios tiene un mandato para todos nosotros, es que nos arrepintamos y que sigamos la cruz de Cristo. El que no viene a mí y no toma su cruz, no es digno de mí. El que no toma su cruz, no es digno de mí. En Efesios capítulo 2, verso 6, dice así: y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La pregunta es, mi amado hermano, ¿estamos examinando nuestra fe? ¿Realmente nuestra fe está en Jesucristo? Si la Biblia dice que nos resucitó, es porque nuestro estado era muerto, estábamos abrazados por el pecado, vivíamos en un desenfreno de este mundo. O sea, a los que Dios ha revelado su salvación, ya no participan en las obras del mundo. Ya la persona que ha sido salvada por nuestro Señor Jesucristo ya no se involucra con las cosas del mundo, ya no sigue participando en aquello de donde Dios lo rescató. Antes de que la gracia de Dios fluyera a nuestras vidas, estábamos muertos, mis amados, muertos espiritualmente, muertos totalmente alejados de Dios. En Efesios capítulo 2, verso 1 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos gobernados por el diablo, haciendo lo que queríamos, haciendo lo que Dios aborrece. Y Dios nos libró de ese juicio a través de su Hijo Jesús. Imagínate que nuestro Señor Jesús no hubiese venido. ¿Cuál sería el destino que nos corresponde? La ira de Dios sobre todo pecador. Y hoy Dios nos da la oportunidad de creer en su Hijo, de abrazarnos de su Hijo, de no apartarnos de su Hijo, que es Jesucristo. Y ya hay cosas que hemos practicado en el pasado de repente. A veces en el pasado íbamos en pos de vicios, en pos de alcohol, de cigarro, vivíamos en un desenfreno, éramos amantes del dinero, éramos codiciosos, éramos lasciviosos. Ahora, mi hermano, si Dios te ha revelado esa salvación a ti, tú ya no debes andar en esos caminos. Por eso Pablo nos dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5, es que examines tu fe si realmente estás en la fe que salva. Evaluarnos a la luz de la Biblia, no a la luz del pastor, a la luz de algún consejo emocional de alguien, es evaluarnos a la luz de las Escrituras. En Efesios 2:3 dice: en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, dice la Biblia. Hijos del diablo, preparado para el día del juicio, donde Dios iba a mostrar su ira contra aquellos que lo rechazaron, contra aquellos que se burlaron de su Hijo Jesús, contra aquellos que negaron a su Cristo. Él pagó un alto precio por nosotros, mi amado hermano. Como hijos de la ira estábamos expuestos al castigo eterno y Dios nos libró de ese juicio por medio de la obra redentora de Jesús en la cruz. ¿Eso no es glorioso? ¿Eso no es maravilloso? Mira, la salvación, mi amado hermano, es tan cara, que Jesús prefirió darla gratis. Hoy está al alcance de todos. Muchos hoy en día dicen que aman a Jesús, pero rechazan a Jesús con sus acciones.
Hermano, cuando uno empieza a escudriñar las Escrituras, cuando uno empieza a vivir en el Evangelio, nuestra vida tiene que cambiar a diario. Cuando viene el Espíritu a tu vida, lo que tú tienes es sed de escudriñar las Escrituras, es sed de orar, sed de relacionarte con Cristo. Ese es el deseo que Dios pone en el corazón del hombre. A veces se nos hace más fácil ir en pos de predicadores que solamente hablan de dinero. Es triste, pero es lo que está pasando en este tiempo. Tanto predicadores están enamorados del dinero como también las ovejas. Entonces ya no les interesa ni a uno predicar el evangelio, ni a otro escucharlo. Lo que quieren es todo: pacta con Dios, haz un trato con Dios. Hermano, la salvación es un regalo de Dios gratis. En Efesios 2:7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál será el momento más glorioso, más grandioso, mi amado hermano, cuando tú llegues a la presencia de Dios y miren sus ángeles y miren y te señalen y digan: wow, este no se merecía estar aquí, pero cómo es el amor de Dios, cómo es la misericordia de Dios que ahora están aquí en el cielo? Y ese será el motivo de la alabanza a Dios por los siglos venideros, o sea, alabando por todos sus días de la eternidad al único y suficiente Salvador, al único y suficiente Creador, al Dios del universo. Y ese es el don de Dios. Ese es el don de Dios que Él ofrece por mérito de Cristo Jesús, no por ningún mérito personal. No es por mérito propio. Él muestra su bondad para contigo, para que toda su creación le adore a Él. Los que ya están allá arriba, los ángeles, querubines y serafines, y los que van a salir de acá de la tierra, la amada iglesia de Jesucristo, la novia de Jesús. Hay muchos que tristemente en este tiempo te muestran un evangelio diferente. De repente, yo he escuchado, me duele decirlo, pero pacta con Dios para que tu hijo se sane, pacta con Dios para que tu negocio prospere, pacta con Dios, o alguien por ahí hizo un comentario: a punta de dólar te hago entrar al cielo. Hermano, esa es una herejía, esa es una blasfemia, ese es un ataque contra Dios. La Biblia dice en Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Siempre hemos escuchado esa palabra gracia y la entendemos como un regalo inmerecido. Entonces, la salvación no es algo que nosotros merezcamos por méritos propios u obras de justicia. Más bien yo digo, lo que merecemos es la ira de Dios sobre nosotros. ¿Por qué? Porque somos un pueblo rebelde. La gracia es algo que Dios elige ofrecernos por su voluntad. No es algo que Él está obligado a darnos. No es algo que Él esté obligado a darnos. Él, por su amor, a Él le plació. Es un regalo y Él escoge. Él escoge a quien le da la salvación. En el verso 9 de Efesios 2 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo nos habla bien claro acerca de este regalo. No es por mérito propio. Él nos da a conocer en la forma de la gracia de Dios, que es un don. En otras palabras, nosotros no logramos nada para la salvación. Nosotros no intervenimos en la salvación. Es un don de Dios por medio de la fe. Fue Dios el que nos las dio a nosotros. La salvación no es por mérito al buen trabajo que tú hiciste en la iglesia. Es totalmente de Dios. Pablo dice que nuestra salvación no se basa en las obras.
O sea, no es un premio o reconocimiento porque tú predicas bien, porque tú alabas bien, porque tú danzas bien, porque tú barres la congregación. No, es un regalo de Dios. Más bien, si tú eres una persona activa en tu congregación, haces un compromiso con buena actitud guiado por el Espíritu de Dios, eso es una evidencia de que tú eres salvo. La Biblia dice en Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin el Espíritu está muerto, la fe sin obras es muerta. Entonces las obras o en lo que tú te involucres en tu iglesia local es una evidencia de que tú eres salvo y tú perseveras. Y vienen situaciones, y vienen tormentas, y tú perseveras. Y como dice en el Evangelio de Mateo, mas el que persevera hasta el fin será salvo. El deseo de Dios, mi amado hermano, es que toda persona salvada le sirva. Es que toda persona que haya sido salvada le sirva. Y eso es lo que pasa. Toda persona que ha sido salvada le sirve. ¿Por qué? Porque a Dios agradó salvar al mundo por medio de la predicación. Miren, vamos a la primera carta a los Corintios, a la iglesia de Corinto, capítulo 1, verso 21, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, más bien agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y eso es lo que Dios demanda de toda persona que sea salvada. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios son los que trabajan en la obra de Dios. La Biblia dice: y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Hay un pueblo cristiano que es nominal, dominical, le digo yo, no quiere involucrarse en la obra del Señor. Es porque más bien asisten como un acto religioso. Creen que Dios existe, pero no le creen a Dios. ¿Por qué pasa esto en el pueblo cristiano? Hay una respuesta en la Biblia, primera carta a los Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Para todos los que han creído en las Escrituras, es poder de Dios para salvación. Eso dice en Romanos 1:16. También lo dice ahí: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Toda su confianza de la persona que ha sido salvada, de la persona que ha nacido de nuevo, está depositada en Dios. Perseveran, no dan marcha atrás, son ganadoras de almas, renuncian al orgullo, renuncian a la soberbia, sirven a Dios como un acto de amor, no como un acto religioso. Sirven a Dios con un acto de amor. En diferentes áreas. En otras palabras, la cruz separa a los salvos de los incrédulos, pero nunca separa a los salvos de los que ya son salvos. La cruz es un camino de negación, de abnegación a sí mismo. Es una renuncia voluntaria al yo. Es una renuncia voluntaria al ego. Pero la cruz no separa a los que son salvos, sino que trabajan en unidad, en armonía, en la obra de Cristo. Pero para los que se pierden es insensatez, se mantienen en su necedad. No, yo estoy bien aquí, tranquilo. No hay que ser muy religioso. Hay muchos comentarios que yo escucho y me duele, la verdad me duele, porque veo gente que es muy engañada. Gente que vive en un evangelio engañado, en un evangelio light. Siguen un pie dentro de la iglesia y un pie en el mundo. No quieren estar ni en el mundo, no quieren ni estar ni en la iglesia de Cristo. Eso pasa por una sencilla razón: no ha habido una conversión genuina, sino se convirtieron, creyeron en Jesús, se bautizaron así como Simón el mago de capítulo 8. No ha habido un nuevo nacimiento, entonces no experimentan como algo grandioso la obra de Jesús en la cruz. Para ellos no es supremamente deseable. Entonces, hay algo importante que tenemos que tener en cuenta, mi amado hermano, es perseverar en este camino, es ser diligente en la palabra, diligente en la oración.
aún a pesar de las situaciones que puedan pasar en tu vida. En primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 19 dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Hermano, la necedad de un hombre permite que el adversario entrone en su mente. La necedad de un hombre permite que el adversario ciegue el entendimiento. Segunda carta a los Corintios 4:4, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de muchos para que no resplandezca la luz del Evangelio. Así que cada uno decide qué línea seguir. Hay personas que no se acercan a Jesús porque no quieren renunciar a su pecado, prefieren tener su pecado oculto. Entonces no quieren compromiso con Dios, ellos se ven expuestos a la luz de la Biblia, entonces empiezan a guardar su sana distancia como el COVID. Hay personas que no se quieren acercar a Jesús porque se vuelven amantes del dinero y obviamente pues no quieren participar en la obra del Señor de repente. Hay personas que quieren mantenerse así por sus actitudes, se alejan de Dios, al fin. En cualquiera de los motivos se alejan de Dios, pero quizás no entienden que Dios está dispuesto a perdonarlos. Dice la Biblia que el que confiesa su pecado, que todo pecado confesado es perdonado. Dios perdona nuestros pecados. Nosotros tenemos que ir a la cruz de Cristo. Tenemos que ir a los pies de Jesucristo. Jesús, cuando vino a la tierra, nos hizo aceptos ante Dios. El telón que nos dividía se rompió. Ahora, por medio de Jesús, nuestras oraciones son escuchadas por Dios. En el 20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? En unos, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. En otros, es el resultado de sus actitudes en cuanto a la obra de Dios. Y en otros, es el pecado oculto que todavía están llevando. Entonces ellos son sabios en su propio conocimiento. Y la Biblia dice en Romanos 1:22, profesando ser sabios, se volvieron necios. Jesús compró o pagó, como lo quieras ver, todos tus pecados en la cruz. Entonces la salvación, mi amado hermano, es un regalo de Dios para todo aquel que en Él cree. Para todo aquel que en Él cree. En Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. A Él sea la gloria, a Jesucristo, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Los que han sido salvados han entrado al río de Dios y han empezado un proceso de santificación para la vida eterna. Esa santificación es la obra perfeccionada de Jesús mismo en cada uno de sus escogidos. Y todo es a través de la lectura, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión con Cristo y con los hermanos. La santificación o regeneración, mi amado hermano, es a través de la lectura y una relación personal con Dios. Entonces, lo que Jesús hizo es que Él nos ha salvado de la ira de Dios. Algo glorioso, algo maravilloso que Jesús hizo en cada uno de nosotros. Permíteme orar por ustedes, mis amados hermanos. Señor, te doy gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas, Señor, a vivir con diligencia en tus sagradas escrituras. Te pido, Señor, que nos guíes hacia la victoria, que tu Espíritu Santo no nos deje, Señor. Honramos, Padre amado,
a tu Hijo Jesucristo, honramos al Espíritu Santo. Gracias porque somos sostenidos por Él, somos guiados por Él, Señor. En tu nombre santo bendigo esta iglesia, Casa de Dios Nueva Vida. Bendigo, Señor, a cada miembro de esta familia. A ti sea la gloria, Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén.